El tiempo de liberación. ¿Es cierto que hoy en día el periodo necesario para obtener la liberación mediante exorcismos es más largo que antes? En mi opinión, esto ocurre porque hay menos fe, incluso por parte de los exorcistas, y las personas exorcizadas y sus parientes también tienen menos fe. Recuerden aquel episodio del Evangelio de que 9 apóstoles al pie del monte Tabor no consiguen liberar a un joven. Se defienden alegando que lo hacen en nombre de Cristo y le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio? La respuesta es, porque tenéis poca fe. Según otro evangelista, y el episodio está en los 3 evangelios sinópticos, Jesús respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Y un tercero dijo, se expulsa solo con la oración y el ayuno. Ahora bien, para los judíos la oración siempre va unida del ayuno. Por tanto, el evangelista que solo habla de oración sobreentiende el ayuno. Hoy en día, tanto el exorcista como las personas exorcizadas tienen poca fe. Por eso se necesita mucho tiempo. El periodo de liberación también depende del tiempo que el mal lleve enraizado. Solo en un caso, solo uno, liberé a una chica de 14 años con un exorcismo de 10 minutos. ¿Por qué? El día antes había ido con una amiga por curiosidad a un rito satánico. Por la noche, cuando volvió a la casa, chillaba, mordía, pateaba. Su padre la metió en el coche, vivían cerca de Roma, y la llevó al santuario de la Escalera Santa. Naturalmente estaba cerrado, tuvieron que esperar hasta las 6 de la mañana. Cuando abrieron, el hombre preguntó por el padre Cándido y le dijeron que ya no hacía exorcismos, porque estaba enfermo. Lo sustituye el padre Amor, añadieron, para que se dirigiera a mí. La niña llegó a mí poco después de las 8, yo ya había empezado a hacer exorcismos y seguí hasta las 12 del mediodía. Gracias a Dios, no estaba solo, me acompañaba otro exorcista más competente que yo, otro alumno del padre Cándido, que aún exorciza. Los porteros me decían, anda padre Amor, recibe también a esos. Yo respondía, estoy muy cansado, son las 12. Están esperando desde las 8 de la mañana. En realidad llegaron a Roma anoche. Al final cedí. Está bien, vamos a exorcizarla. Tras 10 minutos de exorcismo cayó en trance, primero me mordió la mano, no fui lo bastante rápido apartándola y me dije que debía tener más cuidado. El otro exorcista, al verla en trance, se acercó a la camilla, le preguntó, ¿te has quedado sin fuerzas? ¿No puedes ni hablar? Dijo que no con la cabeza. A los 3 o 4 minutos corría por el patio con su hermano, curada por completo. En el caso de esa chica, el demonio acababa de entrar, solo hacía un día, por eso la liberación fue tan rápida. En cambio, cuanto más tiempo lleva, más raíces echa. Por eso, en el primer exorcismo le pedimos al Señor que desarraigue al diablo y lo expulse. Llega un hombre de 50 años y al repasar su historia nos enteramos que fue víctima del maleficio cuando era pequeño, pongamos a los 5 años de edad. Después de tantos años, el demonio ha echado raíces muy profundas y es comprensible que se necesite mucho tiempo. Si conseguimos la liberación en 5, 6 o 7 años, ya me doy por satisfecho. Lo ideal sería practicar un exorcismo al día. Si tuviera un solo paciente, lo ideal sería practicar un exorcismo al día, si no, al menos una vez a la semana, o sea, más de 50 exorcismos al año por persona. Pero mire usted mi calendario, arriba anoto las visitas de la mañana, abajo las de la tarde. Aquí tiene por ejemplo el mes de diciembre, que no fue uno de los más sobrecargados, todo lleno, incluido el día de Navidad. En cuanto a la duración del exorcismo, suelo tardar media hora, pero a veces no es suficiente, porque hay que continuar hasta que la persona despierta. Si el paciente cae en trance, debemos esperar que recobre el sentido. Cuando vuelven en sí, están alegres, contentos, se sienten curados, pero si no es así, al cabo de unas horas o al día siguiente, vuelven a caer en lo mismo.
Recuerdo un caso único, el exorcismo más largo que he hecho. Era un 8 de diciembre, un día especial dedicado a la Inmaculada Concepción. El padre Cándido exorcizó durante años a esa señora y luego me la pasó a mí. Yo la veía una vez por semana. Ese día, otro exorcista y yo le practicamos un exorcismo de 5 horas y media. Después se la veía tan liberada. Besos, abrazos, felicidad. Estaba radiante. Sin embargo, al cabo de una semana, volvía a estar como antes. Era un caso muy peculiar. Tenía muchos demonios dentro y el diablo había echado profundas raíces en ella. No creo que esta señora, a la que el padre Cándido había tratado mucho tiempo y a la que seguí tratando yo, esté liberada ni siquiera ahora, con 60 años cumplidos. Ha mejorado, eso sí, puede hacerlo todo, llevar una vida autónoma, es una buena esposa y tiene hijos, trabaja. Al principio, cuando fue a ver al padre Cándido, sufría dolores en todas partes, sobre todo en la cabeza, sin razón aparente. La habían visto muchos médicos y ninguno encontraba la explicación. La mujer era víctima de unos maleficios. En realidad, el origen del 90% de los casos son los maleficios. Una vez, al llegar a su casa para exorcizarla, cuando estaba en Roma, venía a mi despacho, pero cuando yo iba a Capranica, el exorcismo se hacía en su casa. Ese día yo estaba un poco desmoralizado, aunque intentaba disimularlo. La señora me dijo: «Padre Amor, usted sabe que nosotros somos muchos hermanos, todos casados y con hijos. Ninguno de nosotros rezaba, ninguno iba a misa. Desde que yo empecé a tener problemas, todos van a misa, todos rezan juntos el rosario». Entonces me dije: «Señor, ahora comprendo por qué ha durado tanto tiempo. El Señor consigue grandes bienes espirituales a través de esos sufrimientos. He visto familias alejadas de la religión que se han transformado por completo al tener un caso de este tipo. De pronto todos van a misa, oran, rezan el rosario, hacen peregrinaciones». Sufrimientos y beneficios espirituales. ¿Ha dicho usted que muchas veces las liberaciones difíciles que requieren largo tiempo aportan un beneficio espiritual a las familias de los poseídos? ¿Esto también ha incidido en su vida? Sin duda. He visto los beneficios espirituales que el Señor da para compensar los sufrimientos de estas personas. Ofreciendo los sufrimientos a Dios, se salvan almas. Y el Señor tiene muchas almas que son víctimas. Escribí una vita dietro de un sorriso. La historia de una mujer beatificada que pronto será canonizada, Alexandrina María da Costa, a quien le debemos la consagración del mundo al corazón inmaculado de María. Pues bien, según varios testigos, ella experimentaba la pasión, tenía estigmas y en los últimos 13 años de su vida vivió única y exclusivamente de la Eucaristía. Padecía sufrimientos continuos y atroces día y noche porque no dormía. Según una revelación del Señor, esta mujer salvó millones de almas. Piensa en la Virgen de Fátima, en lo que les dijo a los 3 niñitos: muchos van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Mejor dicho, quien se sacrifique y rece por ellos. Porque sacrificarse es antes que rezar y es más importante. He conocido a enfermos incurables e intratables que me decían: le doy gracias al Señor por esta enfermedad. Yo lo ofrezco todo al Señor para salvar almas. Y también, no renunciaría a mi enfermedad, es mi misión para salvar almas. Gente que estaba inmóvil en la cama, el Señor obtiene beneficios espirituales en todas partes. Nosotros estamos muy vinculados a la tierra, a las cosas terrenales, y no pensamos que la tierra dura poco, mientras que la eternidad dura siempre. Si viera la cantidad de folletos que doy con los 10 mandamientos, en primer lugar, miro qué tratamientos médicos han seguido
los análisis, el historial. Después les pregunto si rezan, si van a misa, si se confiesan. Tengo una gran cantidad de folletos y les digo, leed el decálogo y estudiadlo bien. Siempre empiezo por el tercer mandamiento, santificarás las fiestas, y como no puedo comentarlos todos, luego paso al sexto, no cometerás actos impuros. No es el pecado más grave, pero es nuestra debilidad. Los pecados más graves son la soberbia y el orgullo. Sin embargo, incumplir el sexto mandamiento es el pecado más común, tanto que San Alfonso de Ligorio decía, la mayoría va al infierno por este pecado y nunca sin este pecado. Les ocurre a todos los hombres, es nuestra mayor debilidad. Luego, mientras seguimos hablando, les cuento el episodio del joven que le preguntaba a Jesús, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le responde, cumple los mandamientos. Entonces les dijo, vamos a estar muy poco en la tierra, y después no hay una tercera vía, solo el cielo o el infierno, no hay escapatoria. Brujos y poderes. Volviendo a los brujos, usted decía que el 98% no son más que charlatanes. ¿Y qué me dice del 2% restante? Son poseídos o personas vinculadas al demonio. Cuando uno está vinculado al demonio, ya pertenece a él y no necesita la posesión. El demonio tiene grandes poderes, incluso de curar, y da los bienes que ellos piden. Éxito, dinero, placeres, es decir, una vida depravada, con todos los placeres ilícitos, todos. Estos brujos vinculados al poder diabólico también tienen poderes, así es como captan a las personas y las conducen a Satanás. He liberado a muchas personas que habían caído en las redes de algún brujo. Les robo víctimas y clientes a los brujos, les impido llevar a cabo su sucio trabajo, de modo que seguro que me tienen inquina. No quiero ni pensar cuánto resentimiento he podido suscitar en esos brujos, ni cuántos maleficios habrán preparado contra mí, pero nunca me atacan directamente. Además, si uno viene en gracia de Dios y lleva una vida de oración, es difícil que un maleficio arraigue, muy difícil. Talismanes en la pared. Una chica de 25 años. Sus padres regenteaban una tienda de comestibles. Tiene una hermana y un hermano. La tienda va de mal en peor. Cuando no se rompe la cortadora de fiambre, la balanza no funciona o la caja se estropea. Por si fuera poco, se están quedando sin clientes, mientras que el supermercado del barrio siempre está lleno de gente. La familia ya ve normal que el frigorífico funcione a ratos, que los artículos cambien de lugar solo. Hace tiempo reformaron la tienda y, llevados por el deseo de que el negocio marche viento en popa, ocultaron en la pared 2 talismanes que les habían proporcionado 2 brujos, uno de ellos famoso en la televisión. La chica sentía presencias opresivas en su dormitorio, oía voces, veía cosas raras, no podía dormir ni estudiar, estaba muy deprimida. Por la noche sentía a alguien sobre ella que la oprimía, la ahogaba, la aplastaba. Fue en varias ocasiones a Roma, cerca del Coliseo, a ver al brujo, y éste abusó de ella 10 veces. Le cortó el vello del pubis y las axilas, le cortó el cabello, le hizo una foto y escribió su fecha de nacimiento sobre la imagen. Cada vez que la chica entablaba relación con un joven, todo terminaba enseguida, porque se sentía atada al brujo. Como puede ver, se cometieron grandes errores. Exorcicé la tienda, la casa y 6 o 7 veces a la chica que caía en trance y hablaba. Aparecieron varios demonios: Aleph, espíritu de la soberbia y la venganza; Namar,
espíritu que destruye los afectos e impide formar una familia. Los lectores sabrán comprender lo que quiero decir. Al rozar la estola y al oír las oraciones, la joven sentía dolores especialmente en sus partes más delicadas. Sigo con los exorcismos, a veces por teléfono, y la situación ha mejorado. La tienda, la casa y el dormitorio ya no están infectados. No se oyen ruidos, las presencias y voces han desaparecido, los aparatos funcionan. No obstante, aún hay presencias maléficas en la chica. Durante los exorcismos hay respuestas negativas. Es mía, le estás haciendo daño, yo solo le hago bien. Y un gran rechazo a las renuncias. La joven se siente oprimida, aunque menos que antes, porque teme no ser capaz de amar a nadie, acabar destrozada, no poder liberarse y tener que morir. Aún necesitaré mucho tiempo y muchas oraciones para liberarla. Entretanto, creo que este testimonio bastará para prevenir a la gente contra los brujos cartománticos. Misas negras. Para prevenir a nuestros lectores contra los riesgos de consultar con brujos, quisiera preguntarle si estos usan algún tipo de estrategia para que los clientes inconscientemente caigan en sus maléficas trampas. Claro, usan estrategias. Una de ellas es atacar en los momentos de debilidad. Por ejemplo, en algunas discotecas, no todas, nunca se puede generalizar, hay un itinerario fijo. Un chico o una chica van allí, empiezan con el tabaco, luego pasan a las drogas, al sexo, a la secta satánica. Es algo infalible. Al final acaban en una secta satánica. Podría poner muchos ejemplos de este tipo. Para un joven es una gran desgracia tener amigos que se droguen, y más tarde se descubre que hacen cultos satánicos, misas negras. La característica principal de las misas negras es que siempre se desprecia la Eucaristía. Además, en la auténtica misa negra, una mujer desnuda hace las veces de altar. En teoría debe ser virgen. Primero debe violarla el que hace de sacerdote, luego los demás. Después de esto, hacen de todo entre ellos, como si estuvieran en un burdel. En realidad, muchos asisten a la misa negra por el después, o sea, por el burdel. En tales situaciones, ¿existe el peligro real de que se produzca una entrada maléfica? Por supuesto, cuando se hacen misas negras o se ofrece culto a Satanás, existe el peligro de una entrada maléfica, y a menudo ocurre. No es ninguna broma, el diablo toma las cosas muy en serio, y Dios no tiene por qué impedirlo. Dios nos creó libres. Los curas deberían predicar sobre estos temas, pero no lo hacen. No dicen nada de la existencia del diablo, ni de los peligros que conlleva tomar el camino de las drogas y el tabaco, o consultar con brujos o cartománticos. Según algunas estadísticas, 14 millones de italianos consultan con cartománticos. Riesgo de la cartomancia. Así pues, no solo debemos guardarnos de las sectas y los brujos, sino también de los cartománticos. Sí, porque muchos de ellos tienen conexión con Satanás. Han hecho un pacto de amistad con Satanás. No están endemoniados, solo están conectados con el diablo. Adivinan. Podríamos decir que funcionan a través de él. La gente se dirige a ellos, obtiene lo que quiere y sigue yendo. Y lo primero que hace Satanás es alejar de Dios a esos clientes. Lo que le interesa a Satanás no es una posesión ni nada parecido. Lo que quiere es alejar a la gente de Dios y hacerla caer en el pecado, porque eso significa llevar almas al infierno, impedir que Dios las lleve al cielo. Las personas vinculadas a un cartomántico abandonan la oración, empiezan a alejarse de Dios y toman un camino que las conduce a manos del maligno. Quizá la cartomancia sea la forma de superstición más difundida, sin embargo, es difícil hallar casos en los que haya sido tratada directamente. Yo tuve ocasión de hacerlo por una carta que me envió un obispo argentino.
me hablaba de un caso sobre el que le habían pedido que se pronunciara. Teniendo en cuenta lo difundida que está la costumbre de hacerse tirar las cartas, sorprende que los documentos eclesiásticos no aludan casi nunca a la cartomancia. El caso que el obispo me expuso era el siguiente. En su diócesis un católico practicante tiraba las cartas para ayudar a los demás, aunque sin ánimo de lucro, sin hacer nada malsano. ¿Era lícita esta práctica? Ha enviado una carta con la pregunta, escrita en latín, y la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, pero no le habían contestado. Yo creo que la congregación no respondió porque nunca había tratado este asunto. Yo le di una respuesta, aunque recalqué que solo poseía un valor personal, basado en una serie de criterios generales que, en mi opinión, sitúan la cartomancia entre las formas de superstición, concretamente entre las formas de adivinación. Se desconoce el origen exacto de las cartas. No existían en el mundo árabe ni en el judío, tal vez las importaron los cíngaros de la India. Se sabe con certeza que antes de ser utilizadas como juego ya se empleaban como instrumento de adivinación. Se utilizan hoy y sigue habiendo naipes de juego y también cartas especiales entre las que destaca el tarot. El objetivo es conocer el futuro, saber cosas ocultas, lo cual constituye un peligro. El fundamento, y de ahí la condena moral, reside en la voluntad de conocer el futuro o lo oculto utilizando un medio inadecuado, al que se atribuye un poder para identificar realidades o sucesos, sin tener en cuenta que las cartas no poseen tal poder. Aunque el cartomántico no invoque al demonio implícita ni explícitamente, aunque no utilice extravagancias mágicas como velas de colores dispuestas de un modo especial, hierbas, platos con agua en los que eche aceite, etc., lo cierto es que le atribuye a un objeto un poder que no tiene, como si pudiera saber cosas que solo Dios sabe. Todo ello conlleva una grave culpa moral, indicio de rebelión contra Dios, único Señor de la historia, y de abandono de la fe y la oración en favor de una dependencia psicológica de la lectura de cartas por parte del cartomántico en cuestión. Destino, suicidio. ¿Cuál es el objeto final de las actividades que realizan los brujos, cartománticos, sectas satánicas, etc.? El objetivo final es la muerte, porque Dios es el Dios de la vida, mientras que Satanás es el Dios de la muerte. El diablo ha inspirado muchos suicidios, incluso suicidios en grupo. Yo nunca he tratado a personas que después se hayan suicidado, pero he tenido muchos casos de individuos que habían intentado suicidarse, aunque por suerte algo les impidió llevar a cabo su propósito. Cuando alguien empieza a recibir exorcismos, es casi imposible que se suicide. Un caso típico es el de una chica a quien exorcicé muchas veces. Se curó por completo, retomó su vida cotidiana y ahora tiene un puesto de profesora. Sin embargo, su restablecimiento costó años y años. No recuerdo bien cómo entró Satanás, porque heredé a esta paciente de padre Cándido, que la trató durante mucho tiempo y me la pasó cuando él ya no podía exorcizarla. Pues bien, esta chica un día empezó a pasearse con un saco de dormir al hombro por la vía del tren de la línea Roma-Livorno-Génova. En una de las grandes curvas se metió dentro del saco y se tendió sobre las vías. Quería matarse, quería que el tren le pasara por encima. Durante más de 5 horas permaneció tendida en las vías. Pasaban los trenes en ambos sentidos, pero nunca le pasaban por encima. Es un caso inexplicable, no se puede comprender. En otra ocasión, aquí en Roma, la chica anduvo por la calle muy transitada, sin mirar los semáforos ni nada, con el fin de que la atropellaran, y ningún vehículo la rozó. Intentaba suicidarse, pero nunca lo lograba. Y es que si se empiezan los exorcismos, eso significa que la persona tiene voluntad de curarse, de liberarse, lo cual desencadena una lucha interior, y el Señor responde a las invocaciones, otorgando gracias necesarias para que se produzca la liberación.
¿Sabe usted de algún caso que no haya terminado bien? El padre Cándido me contó el único caso que tuvo de una chica que al final acabó suicidándose. La exorcizaba porque estaba poseída por el diablo. Esta chica tenía una madre muy pérfida. Una vez la madre fue a hablar con el padre Cándido y él le explicó los trastornos que padecía su hija. La mujer asentía, pero el padre comprendió que no creía nada de lo que él le decía. Vivían en un 6º piso. Un día la chica se confió a su madre y le dijo: «Lo único que deseo es suicidarme, ya no puedo más». La madre le respondió: «Va, no sirves para nada, no serías capaz de hacerlo». Tras lo cual se acercó a la ventana y la abrió y su hija se tiró. El único caso que conozco de una persona exorcizada que al final terminó así. En estas personas la tentación del suicidio es muy común, muy fuerte, porque sufren dolores agudos. Sin embargo, según mi experiencia, cuando la persona empieza a percibir exorcismo, es posible que logre quitarse la vida. Puede que lo intente, pero nunca consigue su objetivo. Hay muchos casos de personas que han ingerido sustancias venenosas, pero siempre las han encontrado a tiempo. Las han llevado al hospital y les han hecho un lavado de estómago. Conozco muchos casos de este tipo. Satanás impulsa el suicidio porque es el dios de la muerte. Por eso San Agustín dice: si Dios no lo frenase, el diablo nos mataría a todos. ¿Cómo exorcizar un drama? El marido es médico dentista, la mujer ama de casa y muy inteligente. Tienen 2 hijas. En casa de esta familia ocurrían fenómenos extraños, ruidos de pasos, presencias no identificables, golpes muy violentos, luces que se encendían y apagaban solas, lo mismo que el televisor y la radio, y objetos que se movían solos. En un punto del dormitorio hacía un frío intenso, como en una nevera. En determinado momento la mujer empieza a sentir dolores agudos en el estómago y la cabeza, acompañados de reacciones violentas y de un intenso odio a su marido. Un día, tras comer en un restaurante, vuelve a casa obsesionada con unos supuestos ataques sexuales del camarero que le ha regalado un frasco de perfume. Todo es motivo de pelea con su marido y persisten los sentimientos de odio y venganza. Marido y mujer habían asistido varias clases y reuniones de la nueva era, New Age, y estaban a punto de llegar al estadio de espíritus guía. Al mismo tiempo participaban de un grupo de la renovación en el espíritu. La mujer está cada vez más deprimida. Intenta matar a su marido y luego suicidarse, sin ningún motivo. Pasa del llanto desesperado a la risa insensata. Cuando vinieron a verme, les sugerí que para empezar debían confesarse, comulgar y pedir sincero perdón. Además de romper el contacto con la nueva era, les aconsejé que interrumpieran temporalmente las sesiones del grupo de renovación, ya que los ejercicios de introspección para alcanzar el discernimiento causan inquietud y desmoralizan. Les recomendé que siguieran un camino de fe sencillo y personal, con una relación más directa con Jesús eucarístico, y que entre semana asistieran a alguna misa con comunión, adoración y bendición eucarística al término de las funciones. En casa les aconsejé rezar el rosario y el exorcismo de León XIII, en su versión breve y traducida, así como beber agua y óleo exorcizados. Después exorcicé la casa, eliminando todas las muñecas y figuras, máscaras orientales de sus hijas. También empecé a exorcizar a la mujer. Durante las sesiones hablaba: somos Aleph y Alimaí. Satanás nos ha entregado a esta mujer. Es nuestra, no te la daremos. Aquí estamos bien. Tras retomar la vida cristiana, tras el perdón y 5 exorcismos, la situación cambió radicalmente. Han cesado los ruidos, las peleas, por la noche duermen, la mujer ya no está obsesionada con el camarero y su espíritu de venganza casi ha desaparecido. Creo que por fin viven en paz. También están siendo muy efectivos los exorcismos breves por teléfono. Confío en que pronto la liberación será total.